La hora de la desaparición tiene un poco de todo, una historia que te hace sentir confundido, unas de las muertes más grotescas y un villano nuevo que seguro será parte de nuestras pesadillas. En este video voy a hablar sobre todo lo que nos mostró esta nueva historia, cuáles son sus conexiones con el mundo sobrenatural y la explicación de ese perverso final. Si te da miedo esa señora que se maquilla como payaso, ten precaución con esta película porque te aseguro que te vas a traumar. Y si no la has visto todavía, no te preocupes porque todavía no voy a decir spoilers y cuando los vaya a decir voy a poner una advertencia. Si quieres ver escenas grotescas mientras te sientes súper confundido y descubres uno de los crímenes más perversos del año, esta película es para ti. Tuve la oportunidad de ver La hora de la desaparición antes de su estreno y la película me confirmó que Warner está teniendo una gran presencia en el género del terror del 2025. Esta tiene elementos que la hacen distinguirse y que hacen que se sienta como una película muy original. Y te advierto que es de esas historias que te hacen sentirte confundido en todo momento y que es bastante difícil descifrar el misterio detrás de todo esto. Esto me hace perfecto sentido con la publicidad que le han estado haciendo, ya que en realidad los trailers solo nos muestran la confusión del pueblo y el terror que se siente al saber que 17 niños desaparecieron misteriosamente a las 2:17 am. La maestra Justine es una de las principales afectadas, ya que todos los niños que desaparecieron pertenecían a su clase. Pero en realidad algo que diferencia esta historia es que es contada desde múltiples perspectivas de diferentes personajes. Esto nos permite ir viendo desde diferentes lados cómo se vivió este suceso e ir uniendo los diferentes elementos para finalmente descubrir la verdad. La historia tiene muchísimo terror psicológico y la cuenta de una manera que te hace sentir altamente perturbado, porque la idea de que 17 niños de tu propio pueblo desaparezcan misteriosamente exactamente a la misma hora desata un caos horrible, que genera un efecto dominó que hace que otras situaciones macabras sucedan después. Y tengo que reconocer la gran actuación de Julia Garner, que está demostrando la gran variedad de personajes que ella puede representar. Ahora sí voy a empezar a decir los spoilers, así que si no has visto la película te recomiendo que guardes este video, vayas a verla y regreses cuando ya la hayas terminado. La hora de la desaparición tiene unas de las escenas más grotescas que he visto en este año. Estas son 3 de las escenas que más me traumatizaron, de menos trauma a más trauma. Si te dan miedo los tenedores, ten precaución cuando vayas a ver esta película, ya que la hora de la desaparición les da uno de los usos más perversos a estos utensilios. El tráiler de la película ya nos había mostrado un poco de esta escena, pero la forma en que esto sucede es mucho más perverso de lo que había imaginado. El personaje de Alex, que fue el único niño que no desapareció de su salón, recibió una visita de su tía Gladys unos días antes de que esto sucediera. Pronto descubrimos que este personaje es súper excéntrico y su salud se está deteriorando rápidamente. Al poco tiempo ella hace un hechizo para causar que los padres de Alex entren en un tipo de estado vegetal, esto para poder absorber su vida y prevenir su muerte. Pero esto no es suficiente, así que habla con su sobrino para pedirle su ayuda. En la mesa se encuentran ellos dos y sus padres, que para este momento ya están totalmente inconscientes. Para demostrar su poder, la tía Gladys saca la rama con la que los controla, la rompe y la mete en el agua. Esto causa que su padre agarre el tenedor que está enfrente y empiece a encajárselo en la cara una y otra vez. Todo esto mientras Alex está viendo, así que él le grita y le suplica a su tía que lo detenga. Esta demostración causa que la tía Gladys pueda controlar por completo a su sobrino y le dice que no les hará más daño a sus padres mientras él la ayude. Ella necesita un objeto personal de cada uno de sus compañeros de clase, ya que planea hacer lo mismo con ellos para evitar que su enfermedad siga avanzando. Lo más perverso de la escena del tenedor es que para convencerlo, ella le dijo que esto era solamente un poco de lo que podía hacer, y que si ella lo deseaba podía hacer que se golpearan mutuamente, se cortaran las extremidades o que incluso se comieran entre sí. Y otra escena que demuestra lo cruel que es esta villana es cuando decide visitar al director Andrew y su pareja. Esta película nos muestra una cabeza siendo destrozada de la manera más brutal que lo he visto en cualquier otra historia. Cuando la tía Gladys llega a la casa de esta inocente pareja homosexual, pareciera que es una simple viejita inocente con un maquillaje muy exagerado. Pero al pedir un tazón de agua en lugar de un vaso de agua, empezamos a notar que algo en ella no está bien. Andrew accede a darle el tazón de agua, pero lo que él no sabe es que esta viejita tiene un propósito mucho más oscuro que mantenerse hidratada. Ella saca una rama de su bolsillo, la envuelve con su pelo, la llena de su sangre, la rompe y la mete en el agua. Y esto genera que obtenga el control total de Andrew. Lo que ella quiere es controlarlo para ayudarlo a librarse de Justine, que está siendo un obstáculo para su propósito de seguir absorbiendo la vida de los niños inocentes. Y desafortunadamente el novio de Andrew termina siendo daño colateral. Y a mí me encantan las brujas, pero marco mi límite cuando estas son homofóbicas. Andrew comienza a golpear a su pareja hasta tirarla al piso. Vemos cómo
Luego él está actuando completamente salvaje y estrellando su cabeza repetidamente contra la cabeza de su novio. Y lo peor de todo es que esta película no temió mostrarnos a detalle todo este momento. Una vez que vemos que Andrew termina con el propósito que le asignó Gladys, solamente vemos el cuerpo de su novio con lo poco que le quedó de su cabeza. Y después él corre como lo hicieron los niños unos días antes a las 2:17 am con la cara llena de los restos de su pareja y los ojos totalmente botados. Finalmente llega hasta la gasolinera donde está Justine, que es su verdadero objetivo. Vamos a finalizar esta plática de muertes con la más grotesca de toda la película y la que finalizó esta historia. Un desmembramiento grotesco en donde vemos el cuerpo humano siendo destruido de una de las maneras más brutales por un grupo de personajes que en realidad es completamente inocente. Esta escena de la hora de la desaparición fue lo que para mí hizo que esta película fuera una de las más memorables de este año. Después de descubrir todo el misterio de la película, llegamos al controversial clímax en donde Alex toma el control de su vida de una manera perversa y que pocos esperábamos. El personaje de Alex fue víctima de los abusos de su tía Gladys por semanas, pero durante todo este tiempo él estuvo aprendiendo sobre la brujería y cómo utilizarla. Mientras sus propios padres están siendo puestos en su contra y siendo controlados en todo momento y los niños siguen encerrados en su sótano, él decide agarrar una rama, haciendo que la nueva misión de los niños desaparecidos sea destruir a la señora que los estuvo utilizando por semanas. Cuando Gladys escucha la rama romperse, se da cuenta de lo que su sobrino acaba de hacer, así que decide correr por su vida. Los niños empiezan a correr como animales salvajes y su único propósito es cazarla, atravesando paredes, puertas y ventanas hasta alcanzar a la persona que les estuvo absorbiendo la vida durante todo ese tiempo. Finalmente la alcanzan y ellos se lanzan sobre ella y comienzan a rasguñarla, atravesarle los ojos con sus propias manos y arrancarle diferentes partes de su cuerpo. Nuevamente la película nos demuestra que aunque en su mayoría es terror psicológico, esta no teme a mostrarnos escenas ultra violentas y gráficas. Finalmente vemos a los niños ver el cuerpo de su secuestrador totalmente destrozado, con extremidades por todas partes y litros de sangre a su alrededor. Una persona te puede controlar solamente con un objeto personal, una rama y un poco de su sangre, causando que te lastimes a ti mismo, hagas actos horribles o incluso desvivas a tus seres queridos de maneras grotescas. Las brujas han sido representadas de muchísimas maneras en el cine y en esta película decidieron irse por el lado perverso y mostrarnos el poder de los hechizos, mezclado con elementos similares a la magia vudú. Todos conocemos a estos típicos muñecos que son utilizados para lastimar a otras personas. En esta historia vemos cómo una simple rama puede ser utilizada para llegar a tener un efecto similar. Pero la diferencia es que con este ritual se puede ganar el control total de las personas, lo que genera que la persona pierda por completo su propia identidad y se convierta en un ser salvaje que solamente sigue órdenes. Lo peor de esta rama es que pareciera que a veces sus víctimas no están del todo inconscientes. Y es que en los ojos vemos su sufrimiento como si una parte de su alma siguiera ahí dentro. Imagínate ver cómo tú mismo estás haciendo todos estos actos horribles a tus seres queridos y no poder hacer nada al respecto. El final de la hora de la desaparición fue uno de los más perversos en el cine de terror de este año. Vimos una secuencia en donde se derramaron galones de sangre, pero lo peor de todo es el daño psicológico que todo esto deja al final de la historia. Los hechizos que fueron utilizados por la tía Gladys dejaron un gran caos en el pueblo. La desaparición de los niños desató una persecución incansable a su maestra, muchísimo dolor para sus familiares y la pérdida total de la mentalidad de aquellos que fueron víctimas de este ritual. Finalmente el karma la alcanza y recibe el final más sangriento de toda la película. Pero cuando los cuerpos dejan de ser controlados por Gladys, vemos cómo ellos terminan en un tipo estado vegetal. Al final de la película nos confirman que unos de los niños empezaron a decir sus primeras palabras después de unas semanas, lo que me hace pensar que existe la posibilidad de que ellos aún estuvieran conscientes cuando estaban bajo este hechizo. Quizás la razón por la que dejaron de hablar tanto tiempo fue porque terminaron totalmente traumatizados después de ser forzados a hacer todos estos actos horribles. Y es que imagínate que tú estás dentro de tu mente y puedes sentir cómo derramas toda esa sangre, arrancas la piel de otra persona, sacas sus intestinos y no puedes hacer nada para detenerte. Dime qué opinaste de este final y si esperabas algo tan terrorífico como esto. More of a game, really. Can you handle that? Blondie, can you see me? They'd never make it in time. We're out in the middle of nowhere. To see what your insides look like, you should never say who's there. Don't you watch scary movies? It's a death wish.